En 2017, en una pequeña publicación periódica, apareció un anuncio común de citas. Un hombre amable, comprensivo y con buen sentido del humor desea conocer a una mujer simpática para una relación seria. Ama a los niños y a los animales, no le gusta la mentira ni la traición. Parecería que no hay nada especial. Miles de personas buscan y encuentran de la misma manera a una pareja adecuada e incluso forman familias. Solo que en este caso, el simpático anuncio fue publicado en la revista penitenciaria Cassión y Dom y pertenecía a un reincidente que ya había sido condenado 2 veces y que cumplía su última condena por abuso. Quizás este hombre realmente tenía la intención de dejar atrás su pasado criminal y comenzar una nueva vida. Vamos a averiguarlo. El 9 de octubre de 2019, Lisa Kiseleva salió de su casa y no regresó. Tenía 9 años. La niña iba a la escuela número 73 por su ruta habitual y desapareció. Comenzó una búsqueda a gran escala. Al segundo día, la policía comenzó a interrogar a los dueños de los garajes por los que Lisa pasaba camino a la escuela. Entre ellos estaba un tal Mijail Tubatin. Este hombre se comportaba de manera extraña con la policía y cada vez aseguraba que no entendía de qué estaban hablando, aunque toda la ciudad ya llevaba 3 días hablando de eso. Sobre la desaparición de la niña y su búsqueda, solo los forasteros no sabían nada. Considerando todas las circunstancias, presionaron a Tubatin como era debido. Después de todo, él ya tenía un pasado turbio. Varias condenas previas, incluyendo por abuso sexual y actos lascivos contra menores de 18 años. Mijail Tubatin apenas había cumplido 20 años cuando fue atrapado por primera vez por varias infracciones menores. En ese entonces solo recibió una multa. Unos años después, en 2004, entró en un departamento ajeno y se llevó 36.000 rublos, por lo que fue encarcelado por primera vez. La verdad, no estuvo mucho tiempo en prisión, solo medio año, y fue liberado en octubre de 2005. Un vecino de la familia Tubatin contó después que, tras su segunda condena, Tubatin intentó de alguna manera adaptarse a la vida en libertad. Su madre andaba preocupada por él, haciendo todo lo posible. Él regresó, intentó conseguir diferentes trabajos, pero rápidamente era callado, reservado y en el patio casi no hablaba con nadie. Después de poco tiempo, en ese mismo 2005 Tubatin volvió a infringir la ley, cometiendo esta vez algo peor que un robo. Acciones lascivas contra una niña que tenía 12 años. Mijail le mostró su pene. Sin embargo, también esta vez la condena fue corta, y al cabo de un año Mijail ya estaba libre, sintiendo que claramente todo le salía impune. La siguiente vez lo atraparon robando. Después de una breve investigación, el tribunal dictó sentencia y en 2009 Mijail Tubatin fue enviado de nuevo a prisión. Esta tercera condena fue impuesta por hurto con allanamiento de morada. Es evidente que estar tras las rejas no influyó en absoluto en el estilo de vida de Tubatin. En principio no hay nada sorprendente en esto. Aquí las colonias solo se llaman de readaptación. De hecho, no corrigen a nadie, solo los vuelven más resentidos. Y así, después de cumplir solo 2 años, Mijail salió en libertad para las fiestas. El 31 de diciembre de 2010, para celebrar su liberación y de paso el año nuevo, el experimentado preso decidió hacerlo de una manera bastante común y de una forma inadmisible. Al llegar a casa, estando en la ciudad de Engels, que está a 20 kilómetros de Saratov, Tubatin lo primero que hizo fue ponerse a beber. Y después de eso, ya bajo los efectos del alcohol, mostró su verdadera naturaleza. Borracho y agresivo, salió en busca de problemas. En ese momento, por desgracia, una transeúnte pasaba por ahí. La joven, nacida en 1985, regresaba tranquilamente a casa antes de la noche festiva, anticipando el encuentro con su familia y amigos. Al ver al hombre sospechoso, intentó evitar el contacto directo con él, pero Tubatin la alcanzó y de repente jaló el bolso que llevaba en el hombro. Al no poder quitarle el bolso de un solo tirón, le tapó la boca con una mano, mientras con la otra le apretaba el cuello y la amenazaba con quitarle la vida si se movía. Después de eso le exigió que le entregara todo lo de valor. Todo. Así, el teléfono móvil y la cámara fotográfica en una funda de tela que tomó por una cartera. Tubatin decidió no detenerse ahí.
Arrastró a la víctima hacia un callejón oscuro cercano, le arrancó las medias y abusó brutalmente de ella, tirando a la joven directamente sobre la nieve, ignorando las súplicas de la desafortunada, quien estaba dispuesta a dar cualquier cosa de valor para salvar su dignidad. Cabe destacar que la víctima era una mujer frágil, de una estatura de aproximadamente 150 centímetros y un peso de poco más de 40 kilogramos, es decir, el objetivo ideal para Tubatin. Tubatin cazaba exclusivamente a niños y chicas diminutas. Después del abuso, continuando como si nada celebrando el año nuevo, el criminal usó abiertamente el teléfono robado, reemplazando la antigua SIM por una nueva que le compró su madre. Precisamente gracias a esta circunstancia, la policía encontró fácilmente el dispositivo y al mismo tiempo detuvo al propio Tubatin menos de una semana después del ataque. Durante la investigación, el acusado confesó rápidamente y admitió completamente su culpa. El 20 de abril de 2011, el Tribunal del Distrito de Engels condenó a Tubatin a 6 años y medio, y aquí hay una cita de un ex empleado de la colonia correccional número 17, donde Tubatin cumplió su penúltima condena. Saltó del furgón en la entrada de la colonia. Se notaba de inmediato que estaba asustado, y en su expediente personal estaba claramente indicado su estatus degradado dentro de la jerarquía carcelaria. Así que ya llegó con nosotros siendo un degradado, o como dicen en las películas, un paria. Del área de cuarentena lo subieron al barracón 10, ese es el brigada de mantenimiento. De inmediato ahí acabó trapeando y prácticamente vivía en el baño, donde estuvo su principal lugar de trabajo durante toda la condena. Lo golpearon un poco, pero no mucho, sobre todo al principio para someterlo. Por lo demás, cumplía con sus deberes, limpiaba el baño y nadie le prestaba atención. De inmediato se nota el estilo altamente intelectual de un empleado de la colonia penitenciaria. Tubatin no estaba bajo seguimiento psiquiátrico, durante todo el tiempo solo mantenía contacto con su madre. Durante ese tiempo terminó la escuela nocturna y en la escuela profesional de la colonia aprendió a ser moldeador, fresador y electricista. Se comportó de manera ejemplar. Por eso, la administración de la colonia lo recompensó hasta 5 veces. Ya en el verano de 2017, Tubatin volvió a quedar en libertad. Las inclinaciones del exconvicto se reflejaban claramente en sus cuentas de redes sociales, donde mostraba una obsesión con formas perversas de actividad sexual, además de mostrar interés por los autos y la velocidad. Probablemente, estas dos pasiones se entrelazaban en la mente perturbada de Tubatin, ya que pasaba mucho tiempo en su garaje. Según Elena Perepelova, jefa del Departamento de Policías de Distrito y de las Unidades de Asuntos de Menores, en julio de 2017, con base en el informe del oficial de distrito, Tubatin fue puesto bajo supervisión preventiva. Mientras estuvo bajo supervisión, lo revisaban semanalmente en su domicilio, y en ese momento no se recibieron quejas sobre Mijail. Valeria Maximenko, subdirectora del Servicio Federal de Ejecución de Penas, informó a la prensa que Tubatin había sido condenado en varias ocasiones, incluso por delitos de índole sexual. Los psicólogos concluyeron que necesitaba ser vigilado, por lo que el fiscal solicitó un mayor control sobre él, pero el juez lo rechazó. Esta negligencia por parte de los funcionarios judiciales fue una de las causas de la tragedia. Lisa Kiseleva era la hija mayor de la familia, y por eso la madre de la niña, considerando que su hija ya era bastante independiente, confiaba en ella y la dejaba salir sola desde el 3er grado. A la escuela que estaba cerca, Lisa normalmente iba con sus compañeras de clase, pero ese día desafortunado, por alguna razón, sus amigas no fueron con ella, y su madre tenía que llevar al hijo menor al jardín de niños. Según Elena Kiseleva, su hija poco antes del día fatídico decidió por sí misma que ya podía ir a la escuela sin la compañía de adultos, y los padres, respetando la opinión de la niña, no se opusieron a esto. Lo extraño fue que el día de la desaparición de Lisa, ninguno de los maestros notó que ella no estaba y no le preguntaron a los padres por qué. Sin embargo, cuando Lisa no regresó a casa al mediodía, su madre tampoco le dio mucha importancia a esto, ya que pensó que su hija había ido a visitar a alguna de sus amigas. Al parecer, eso era algo común en su familia. Muchos describían a Lisa como una niña muy sociable. Era común que siempre estuviera rodeada de sus compañeros.
Además de la escuela, Liza también practicaba gimnasia, donde tampoco le resultaba fácil ni rápido llevarse bien con los demás. Sin embargo, al no ver llegar a su hija por la tarde y después de llamar a todas sus amigas, Elena Kiseleva se preocupó seriamente. Ninguna de ellas estaba con Lisa. Además, resultó que la niña ni siquiera fue a la escuela ese día. Nadie la vio ni en clases ni después de ellas. Entonces la madre llamó a la policía. Después de registrar la denuncia y de que la noticia se difundiera en las redes sociales, comenzaron búsquedas a gran escala. En total, participaron alrededor de 2000 personas en las labores de búsqueda. Voluntarios y buscadores profesionales recorrieron de arriba abajo el supuesto camino de la niña hacia la escuela, pero todo fue en vano. Nadie prestó atención al garaje abandonado, parcialmente oculto por la densa vegetación, porque la primera idea que se le venía a la mente a cualquiera era: aquí seguro que nadie ha entrado últimamente. Las puertas estaban completamente bloqueadas por los arbustos que habían crecido allí, y abrir la puerta sin dañarlos simplemente no habría sido posible. Al parecer, eso era exactamente lo que esperaba el criminal, quien había hecho pasadizos secretos desde su garaje hacia otros cercanos. En uno de ellos, precisamente en el que estaba cubierto de arbustos, Mikhail Tubatin escondió el cuerpo. La noche del 10 de octubre de 2019, los voluntarios anunciaron que suspendían la búsqueda. En Internet empezó a circular información contradictoria y pronto comenzaron a surgir rumores sobre la captura del criminal. Y poco después, de alguna manera, se filtró información en Internet de que Lisa había sido encontrada muerta y que esto era obra de un experimentado reincidente, Mikhail Tubatin. Sin embargo, no había información oficial al respecto. Los representantes de las autoridades confirmaron la muerte de la niña ya de madrugada, el 11 de octubre, al día siguiente de que se les informó a los ciudadanos reunidos sobre el hallazgo del cuerpo de Lisa y la captura de su presunto verdugo. Cerca del lugar donde la niña perdió la vida, se organizó un memorial con flores frescas y juguetes de peluche. Así es como recuerda ese día la mamá. Lisa tardó mucho en despertarse. Me acerqué a ella varias veces, intenté despertarla. Aunque Lisusha es una madrugadora, siempre se despertaba muy temprano. Al despertarse, murmuró que odiaba esa escuela. Tenía clase de inglés primero. Normalmente por las mañanas repasábamos palabras y reglas, pero esa vez no hicimos nada de eso. Pensé que hoy no la iba a cargar con eso. Desayunó en silencio. Le hice las trenzas y la ayudé a vestirse. Al despedirla para la escuela, le dije que se apurara porque ya iba tarde. Le pedí que trajera un 5 a casa. Recuerdo cómo mi hija se detuvo en el rellano de la escalera, se volteó y me sonrió. Y se fue corriendo, sin llevarse, como entendimos después, el reloj inteligente, aunque me había rogado que le diera el celular. No la volví a ver con vida, y a Tubatin, que despertó muchas sospechas en el agente, lo pusieron en la celda de detención unos días después de que le quitara la vida a la niña. Bajo la presión de las autoridades, Tubatin confesó y mostró el garaje donde estaba escondido el cuerpo de Lisa Kiseleva. Precisamente a ese garaje nunca llegaron los equipos de búsqueda, porque por fuera parecía abandonado desde hace mucho tiempo, cubierto de ortigas y maleza. De esta manera, Tubatin arrastró a la niña a su garaje, abusó de ella, le quitó la vida y luego, a través de un pasadizo, la llevó a otro garaje, ese mismo abandonado, y la arrojó al sótano. Después de eso, Tubatin camufló su pasadizo. Se supo que el criminal de 35 años vivía a solo 300 metros de la escuela donde estudiaba Lisa, en un viejo edificio soviético de 5 pisos. Compartía un departamento de 2 habitaciones en un edificio soviético de la era de Khrushchev con su madre anciana, con quien vivió todo el tiempo que estuvo en libertad. Sin embargo, durante varias décadas, la familia Tubatin nunca logró hacerse amiga de los vecinos. Es más, la familia se ganó una mala reputación entre quienes los rodeaban. A pesar de que Tubatin confesó, su madre Olga negó hasta el final la implicación de su hijo en el crimen. Según ella, Mikhail era una persona trabajadora y sumamente bondadosa, incapaz de quitarle la vida a alguien. La detención de su hijo, la mujer la explicaba diciendo que la policía suele detener a quienes ya han sido condenados antes. Ella estaba segura de que pronto la policía aclararía todo. Y no creía que su hijo hubiera confesado haberle quitado la vida a alguien de manera voluntaria. Sin embargo, las palabras de Olga Tubatina fueron duramente criticadas desde el principio, ya que los vecinos e incluso el propio padre de Mikhail hablaban mal no solo de su hijo, sino también de ella.
El padre del criminal, Mijail Tubatin padre, contó que se fue de la familia debido al comportamiento inadecuado de su esposa. Y el hijo, Misha, supuestamente empezó a robar desde la infancia y robaba regularmente incluso a sus propios familiares. La vecina de los Tubatin, Natalia Skidanova, le contó al canal de televisión de Saratov Zvezda que Olga Tubatina ella misma varias veces amenazó a los niños que jugaban en el patio e incluso los atacó, así como también a los adultos. Y eso ahí me sorprendí, me dijeron, dicen ahí, sí, ahí es terrible lo que pasa. Por algunos motivos insignificantes, como que todos le molestaban con sus gritos fuertes y corriendo, Tubatina varias veces mostró agresión hacia los niños, los insultaba, levantaba la mano contra ellos. Según Skidanova, incluso cuando Mijail estaba en la cárcel por delitos anteriores, Olga la regañaba a menudo. Cuando mi hijo salga de la cárcel, ya veremos qué pasa con tus hijos. Tus hijos siempre molestan a todos. Además, la vecina contó que Olga, la madre de Mijail, no solo la atacaba a ella y a sus hijos. Aquí hay una cita de su entrevista. Una vez iba a la parada para ir al trabajo, ella venía detrás de mí y me golpeó en la espalda con su bolso. Por supuesto, yo no le hice nada. Ella crió a un asesino, ella es igual, está orgullosa de su hijo. Solo podemos imaginar qué métodos usó Olga Tubatina para criar a su propio hijo, pero ella misma está segura de que crió a una buena persona. Mi hijo es de oro, maravilloso, bondadoso, inteligente, atento, trabajador, aseguraba a los periodistas la madre de Mijail. La verdad es que lo decía de pasada, porque durante la entrevista espontánea, Olga intentaba arreglar una puerta que alguien había roto. Se negó rotundamente a hablar de manera detallada y concreta con los corresponsales, exigiendo que no dijeran tonterías cuando intentaron hablar sobre lo sucedido y la implicación en el delito, sobre su hijo. Dejaré materiales adicionales en Telegram. Por cierto, suscríbanse y échenle un vistazo. Tubatin, por cierto, no confesó el homicidio de inmediato. Al principio, el delito se comprobó mediante una pericia. El propio Tubatin presentó las circunstancias de la siguiente manera. Según su versión, la niña vio a un hombre en un garaje abandonado que no le pertenecía a Mijail. En la reconstrucción del crimen, el delincuente contó que supuestamente Lisa se detuvo junto a él y le preguntó qué hacía en un garaje ajeno. Temiendo que alguien más se enterara, Tubatin agarró a la niña, le tapó la boca para que no gritara y la arrastró al garaje. Al pasar ella dijo algo sobre el garaje. Después me di la vuelta, le tapé la boca y la llevé aquí. Mijail se adueñó de este garaje ilegalmente unos meses antes del incidente y, según él, supuestamente se asustó de que el garaje pudiera pertenecer a los padres de la niña. Tubatin aseguraba que la razón de la agresión física supuestamente fue la respuesta grosera de la niña a su explicación sobre el garaje. Sin embargo, Mijail claramente mentía para intentar justificarse ante la opinión pública. ¿Cuál era el sentido de sus acciones y para qué arrastró a la niña al garaje para explicarle algo ahí? El criminal no lo aclaró, pero la investigación determinó que los hechos ocurrieron así. La mañana del 9 de octubre de 2019, Lisa Kiseleva, de 9 años, salió de la casa número 7 en la calle Visokaya, rumbo a la escuela número 73 en el segundo pasaje Magnitny número 44. La última vez que la vieron con vida fue a las 7:30. Al ver a la niña caminando sola por el callejón entre los garajes, Tubatin salió corriendo de su escondite, la agarró por el cuello y la arrastró al garaje tapándole la boca con la mano. Dentro, tiró a la niña al suelo y empezó a quitarle la ropa, intentando abusar de ella. Lisa se resistió desesperadamente, gritaba y pedía ayuda. Por eso, Mijail empezó a apretarle el cuello y al final logró su cometido. Lisa dejó de resistirse activamente. Cuando Tubatin abusó de ella, tomó un cable metálico que estaba tirado en el garaje y con él apretó el cuello de la niña con un cable de acero hasta causarle la muerte. Después de eso, arrojó el cuerpo en el sótano del garaje vecino, cerró la tapa y abandonó la escena del crimen. Bastrikin asumió el control personal de este caso. El 12 de octubre, Tubatin fue llevado al tribunal para determinar la medida cautelar. Se suponía que lo llevarían al tribunal del distrito de Volsky desde el centro de detención preventiva de Engels, donde estaba en una celda de aislamiento para que otros presos no lo atacaran. Varios periódicos de Saratov estuvieron esperando en el tribunal del distrito de Volsky durante unas 4 horas, pero Tubatin nunca fue llevado allí.
Por el video publicado después en el sitio web del Comité de Investigación, queda claro que la audiencia del caso de Tubatin finalmente se llevó a cabo en el Tribunal del Distrito de Engels. El sospechoso fue puesto bajo custodia por 2 meses. El 21 de octubre Tubatin fue acusado de homicidio. El 6 de diciembre le extendieron la detención por 2 meses más, hasta el 9 de febrero de 2012. El propio Tubatin no estuvo presente en esa audiencia, y el 4 de febrero el Tribunal del Distrito de Volsky volvió a extender la detención, ahora hasta el 9 de mayo. Después hubo varias extensiones más, del 16 de abril al 9 de julio y del 2 de julio al 9 de agosto. Y luego, el Comité de Investigación publicó un video con fragmentos parciales del primer interrogatorio de Mikhail Tubatin, en el que confesó haberle quitado la vida a la niña y expresó su arrepentimiento. Más bien, no fue exactamente así. El delincuente respondió que sí a la pregunta directa del investigador que lo interrogaba. La pregunta era si se arrepentía de lo que había hecho o no. Mikhail se quedó pensando por un segundo y solo después respondió que sí, que se arrepiente. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí. Sin embargo, no parece que haya un arrepentimiento sincero. Eso se parecía más a una actuación teatral preparada de antemano por un preso experimentado. Interpretó su papel sin titubear. El 19 de junio, los medios publicaron un informe de que, según los resultados de la pericia realizada, Tubatin fue declarado imputable. Según Alexandra Baksheyeva, la abogada de los padres de Lisa, Tubatin fue enviado a realizar un examen integral en el Instituto Serbsky. Mikhail fue declarado plenamente imputable y en sus acciones no se encontraron ni siquiera signos de emoción violenta. El 16 de julio de 2020, el servicio de prensa de la Dirección de Investigación de la región de Saratov informó sobre la finalización de la investigación preliminar y el envío del caso al tribunal. Luego, al criminal le extendieron la detención hasta enero de 2021 y también se tomó la decisión de llevar a cabo el juicio a puerta cerrada. El proceso judicial final comenzó solo el 3 de agosto de 2020 y se llevó a cabo en el Tribunal Regional de Saratov a puerta cerrada. Continuará. Como la víctima no había cumplido 18 años a Mikhail Tubatin, se le imputaron delitos previstos en los incisos Q y K de la parte 2 del artículo. 105. Privación de la vida de un menor de corta edad. De una víctima en estado de indefensión, acompañado de vejaciones y el inciso de la parte 4 del artículo 132. Otros actos de índole sexual con uso de violencia contra la víctima, aprovechando su estado de indefensión, cometidos contra una persona menor de 14 años. El acusado, como ya se mencionó, al principio admitió completamente su culpa por todos los delitos imputados, pero luego, en agosto, de repente, se negó a admitir su culpa por el artículo 132. Según el abogado, Tubatin dijo que el día anterior supuestamente no quería responder preguntas sobre ese tema y quería observar el comportamiento de los otros participantes del proceso. La madre de Lisa Kiseleva se negó a presentar una demanda civil para reclamar una indemnización por el daño moral causado por el delito. Ella explicó que su familia no necesita el dinero del verdugo de su hija. El 14 de agosto se llevaron a cabo los alegatos de las partes. La fiscalía y la parte afectada, que en el proceso fue la madre de Lisa, solicitaron cadena perpetua para Tubatin. El 24 de agosto de 2020, el Tribunal Regional de Saratov declaró a Mikhail Tubatin culpable de todos los cargos presentados en su contra. La jueza le impuso una condena de cadena perpetua con cumplimiento en una colonia de régimen especial. La sentencia también se anunció a puerta cerrada debido a las medidas restrictivas por el coronavirus, ¿recuerdan? Así fue, solo permitieron la entrada a los participantes del proceso, no se hicieron excepciones ni siquiera para la prensa. Fyodor Telegin, presidente del Tribunal Regional de Saratov, señaló que la severidad del castigo impuesto a Tubatin se debe a la especial gravedad de los delitos que cometió. La madre de Lisa, Elena Kiseleva, contó a los periodistas después de la sentencia que durante el juicio Tubatin no mostró arrepentimiento y no les pidió perdón ni a ella ni a su esposo. La parte acusadora y el representante de la acusación quedaron satisfechos con la sentencia. Tubatin escuchó la sentencia en silencio, sin estar de acuerdo. Tubatin fue acusado de violencia. Tubatin y su defensor intentaron apelar la cadena perpetua en parte de las acusaciones por los abusos, pero no se encontraron fundamentos legales para apelar.
Después de eso, el criminal fue trasladado a la ciudad de Soliletsk, en la región de Oremburgo, a la colonia penitenciaria número 6, conocida como el Delfín Negro, donde cumplen condena muchos criminales sentenciados a cadena perpetua. Al funeral de Lisa asistió mucha gente. El 11 de octubre a las 15 horas en una de las iglesias de Saratov se celebró un servicio fúnebre por la fallecida Lisa Kiseleva. El funeral se llevó a cabo el 13 de octubre a las 11:30. La misa de cuerpo presente se realizó en la iglesia de Pedro y Pablo. 2 horas antes de la despedida, aproximadamente 2000 habitantes de Saratov llegaron a la iglesia. Solo dejaron entrar a familiares y conocidos y estaba terminantemente prohibido tomar fotos o grabar videos. Pero los reporteros no se quedaron de brazos cruzados e intentaron grabar todo. Enterraron a Lisa en el nuevo cementerio de Yelshanka, en Saratov. Este crimen provocó una fuerte reacción pública. Las autoridades tampoco se quedaron al margen. El gobierno de la región de Saratov brindó ayuda financiera a la familia de la fallecida Lisa. El Ministerio de Educación de la región realizó trabajo preventivo en las escuelas. Irina Sedova, ministra de Educación de la región, expresó en su página en la red social: el gobernador de la región de Saratov encargó al viceprimer ministro del gobierno regional, junto con los líderes de los distritos, crear en cada municipio una comisión para revisar el territorio de las instituciones educativas para escolares y preescolares, así como los accesos a ellas en materia de seguridad. El 14 de octubre de 2019, en la administración de Saratov, se llevó a cabo una reunión sobre el tema de garantizar la seguridad de los niños en Saratov, durante la cual algún funcionario declaró que cientos de ciudadanos pidieron revisar todos los accesos existentes a las escuelas de la ciudad. Pero la historia del crimen no terminó ahí y tuvo una continuación completamente inesperada. En enero de 2020, debido a comentarios negativos en la red, se organizó una revisión de la Fiscalía respecto de los padres de la fallecida Elisaveta Kiseleva, en relación con el cumplimiento adecuado de sus deberes por parte de ellos. Una mujer se expresó de manera extremadamente negativa en la red sobre la madre de Lisa, quien permitió que su pequeña hija fuera sola a la escuela. Y también sobre el comportamiento de la propia niña, que según la hater provocó a Tubatin a cometer el acto delictivo. Sin embargo, la Fiscalía Distrital organizó bastante rápido una revisión de los padres de la niña, respondiendo de hecho a una denuncia anónima. Otra denuncia anónima, esta vez dirigida al fiscal regional, fue publicada en la sección de comentarios en el sitio web de Rostros de la provincia de Saratov. Un usuario con el apodo de Ana Vadimovna pidió al fiscal que evaluara las acciones de Elena Kiseleva. Fue Ana Vadimovna quien afirmó que Lisa perdió la vida claramente por la negligencia criminal de su madre, quien no se molestó en llevar ni recoger a su hija de la mano. Eso indicaría que la niña tenía la lengua afilada y que se enzarzó en una discusión verbal con el delincuente. Estoy citando, fin de la cita. Llevan ustedes a sus hijos de la mano a la escuela y de regreso hasta que cumplen 18 años, escriban en los comentarios. En la solicitud también había una frase así: es necesario evaluar la posibilidad de que esta familia críe a un segundo hijo. En la familia de la difunta Lisa, en ese momento estaban criando a su bebé, su hermano menor, Timofey. A principios de 2020, en el momento de la revisión de la fiscalía, él tenía 3 años y medio, y la anónima Ana Vadimovna seguía preocupada por las constantes disputas y las calumnias contra la dirección de la escuela número 73. Justo a esa escuela fue a la que Lisa no llegó. Por lo que le preocupaba, no se descarta que bajo el seudónimo anónimo en realidad se escondieran empleados de esa misma escuela, cansados de tantas inspecciones y que decidieron de esa manera desviar la atención de la fiscalía, y así desviar la atención de ellos mismos. Pero Ana Vadimovna no fue la única en criticar a la madre de Lisa. En los comentarios había muchos mensajes diciendo que la madre de la niña fallecida supuestamente se estaba promocionando activamente con la tragedia. Una terrible tragedia ocurrió en nuestra familia y nunca podremos recuperarnos de ella ni vivir como vivíamos antes. En un instante se derrumbaron todos nuestros sueños y planes. Toda nuestra forma de vida habitual simplemente se puso de cabeza. Y nuestro dolor, por supuesto, no se compara con nada.
Ahora daríamos probablemente todo en el mundo por ver a Lisonka viva, aunque sea por un momento. El ser que nos la arrebató, al que lamentablemente no puedo llamar humano, no tendrá más paz ni en la tierra ni en el cielo. Lo principal es que ahora su juez será el Señor. Últimamente, de verdad, ella aparecía demasiado seguido en la pantalla y en internet, y no solo por su tragedia personal. Kiseleva inició una intensa actividad pública y al parecer lograba estar en todos lados, aunque en realidad de esto no se deduce nada en particular. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Algún tipo de actividad después de una tragedia así es algo malo, bueno, neutral o qué? Escriban en los comentarios. El funcionario supervisor de la fiscalía respondió rápidamente a este llamamiento público. En el sitio web Rostros de la provincia de Saratov se publicó la respuesta de la Fiscalía indicando que la verificación de los argumentos expuestos en la solicitud fue encomendada a la Fiscalía del distrito de Kirov, según la jurisdicción territorial. Los abogados de la familia Kiselyev, por su parte, también acudieron a la Fiscalía, ya que los padres de Lisa consideraron que tenían derecho a conocer a la persona que escuchó todo esto. Y lo más importante, entender por qué lo hizo. El caso de la privación de la vida de Lisa recibió una amplia difusión pública no solo en Saratov, sino en todo el país. No hubo circunstancias del crimen más discutidas en Internet en la fecha en que se cometió esta privación de la vida. A los rusos les preocupaba qué fue lo que causó la tragedia. Después, la madre de Lisa, contradiciéndose a sí misma, declaró: «La intuición me decía que algo malo podía pasar en los garajes, pero yo trataba de alejar esos pensamientos de mí de todas las formas posibles». El camino a través de los garajes lleva no solo a la escuela, sino también a varias guarderías, a la clínica infantil y a la oficina de correos, así que es muy popular entre nosotros. Son senderos estrechos, equipados con escaleras. El camino siempre estaba lleno de basura, ramas y allí crecía hierba alta. Y a pesar de las declaraciones hechas sobre que en el camino a la escuela se encuentran vagabundos y marginados, Elena Kiseleva también agregó que nunca se ha encontrado con personas extrañas en el complejo de garajes. En general, sinceramente, no notaba nada de lo que veo ahora, decía la mujer. Los servicios gubernamentales no se destacaron por su rapidez. De repente, el comité de investigación recordó que Tubatin tenía antecedentes penales no cancelados, lo que significa que, al haber sido liberado bajo libertad condicional, Mijail estaba obligado a presentarse mensualmente en el Departamento del Servicio Federal Penitenciario en su lugar de residencia. También se establecía la supervisión por parte de los agentes de policía locales sobre las personas que cometían delitos similares. Pero no fue posible averiguar en la unidad local de agentes de policía si Tubatin se presentaba allí. Por alguna razón, el puesto de policía comunitaria estaba cerrado y en el edificio no había información de contacto del responsable ni el horario de atención al público. Luego todos empezaron a recordar que a Tubatin le daban muy poco y que sus condenas eran leves. Mientras tanto, bajo la presión de la opinión pública, las autoridades locales empezaron a simular que estaban haciendo algo para resolver los problemas de seguridad en las rutas de la ciudad. Así, una funcionaria declaró que cada ruta había sido inspeccionada y que los peligros habían sido eliminados. Sin embargo, otro diputado declaró que no ve resultados de dicha inspección. En agosto de 2020, el equipo de filmación de Tevsar fue al área ocupada por garajes, donde ocurrió la muerte de Laisa, para verificar cómo se estaban cumpliendo las promesas de los funcionarios. La administración del distrito Kirovsky comentó que para ese momento se habían desmontado 47 garajes, presentado 11 demandas, construido escaleras, restaurado la iluminación con 12 luminarias, reparado las aceras en los accesos a las escuelas y realizado trabajos de mejora del territorio, incluyendo la remoción de vertederos no autorizados y restos de poda por un volumen superior a 500 metros cúbicos. Sin embargo, a pesar de la resonancia pública, no todos los habitantes de Saratov estaban contentos con la actividad de las autoridades locales respecto a los complejos de garajes. Así, en la mañana del 31 de agosto de 2020, empleados municipales y trabajadores visitaron la calle Visokaya, donde fue asesinada Lisa, y comenzaron los preparativos para la demolición de los garajes ubicados allí. Porque la mayoría de ellos resultaron ser construcciones ilegales, pero la sociedad, que hasta hace poco exigía acciones de las autoridades, no valoró este gesto.
Los propietarios, incluidos aquellos cuyos garajes ya no se usaban para su propósito original, estaban extremadamente indignados por las acciones de la policía y la presión administrativa que se ejercía sobre ellos. Los posibles propietarios de autos exigieron que se les diera tiempo para tramitar la propiedad legal. También se envió una solicitud por escrito al jefe de la Dirección Regional del Ministerio del Interior para que no permitiera la violación de los derechos de propiedad de los ciudadanos mediante la participación de la policía. Así de indignada estaba la gente por las rutas hacia la escuela, exactamente hasta que, como resultado de ese cambio en la opinión pública, las medidas administrativas los afectaron. Después de 2 años de la tragedia, en el lugar del crimen no cambió nada. Uno de los automovilistas locales declaró que aquí no cambia nada desde hace medio siglo. Así como los niños pasaban por los garajes para ir a la escuela hace 40 años, así seguirán haciéndolo. Y los garajes peligrosos, construidos ilegalmente, al final siguieron en el mismo lugar. Tampoco aparecieron aquí los desvíos rápidos y seguros prometidos por las autoridades. Las 5 rutas escolares dejan mucho que desear. Aquí hay de todo, menos seguridad, montones de escombros de construcción, pendientes peligrosas, alcantarillas abiertas, lugares donde duermen personas sin hogar. Sin embargo, en realidad a nadie le importa. Además, la conmoción por la tragedia ya quedó en el pasado, tal vez hasta el próximo incidente sonado. Pero después de eso, tal vez, el 28 de enero de 2022 se promulgó una ley de cadena perpetua para reincidentes que van tras menores de 14 años. En medio de la reacción pública, volvieron a impulsar el regreso de la pena de muerte, y el padre del delincuente también dijo que a su hijo había que fusilarlo. Y solo Elena Kiseleva, la madre de Lisa, que muchas veces agradeció a todos los que no fueron indiferentes, que la apoyaron y ayudaron en la búsqueda de su hija, dijo algo sensato. Ella dijo que, en lugar de la pena de muerte, es mucho más importante cuidar a los demás niños para no permitir que se repita una tragedia similar. En particular, según ella, es necesario hacer accesos seguros a las escuelas, pero incluso esas declaraciones de la madre no recibieron solo respuestas positivas. De nuevo, los haters la atacaron, indignados por la actividad pública de Elena después de la muerte de su hija. Muchos volvieron a acusar a la mujer de hacerse publicidad a costa de la tragedia familiar. Por ejemplo, algunos expertos de Sofá no estaban contentos con que Kiseleva se dedicara a trabajos comunitarios y ayudara en la búsqueda de un niño desaparecido en noviembre de 2019 en el distrito de Samoilovsky, en la región de Saratov. La situación se puso tan tensa que la defensora de los derechos de la infancia de la región de Saratov tuvo que salir en defensa de la mujer. Ella expresó su opinión al respecto de la siguiente manera. En internet empezaron a indignarse porque la mamá se volvió activa, está buscando a Arthur desaparecido, da declaraciones, busca lugares peligrosos y organiza a la gente. Pero debería quedarse en casa y llorar. ¿Y quién ha visto a esa mamá en casa por las noches? ¿Y quién ha podido pasar por eso? En febrero de 2020, debido a que la situación general de seguridad para llegar a la escuela no cambió, una de las habitantes más ingeniosas de Saratov propuso demoler la escuela número 73, donde alguna vez estudió Lisa Kiseleva. Esta mujer escribió sobre esto en el chat Lisonka, creado por la mamá de la fallecida. Así fue como lo escribió. ¿Qué ha cambiado desde octubre en la escuela número 73? Cambiaron la escalera, pusieron 2 faroles, cortaron 2 arbustos y con eso se tranquilizaron. Al menos deberían haber asignado dinero para demoler esos garajes. Deberían haber puesto videovigilancia y cercado esos lugares para proteger a los niños. Pero en realidad, lo mejor sería demoler y cerrar esa escuela y trasladarla a una zona donde realmente sea seguro para los niños ir. El 24 de febrero de 2021 comenzaron a circular rumores en la comunidad de Vkontakte de que Tubatin supuestamente se había quitado la vida. Esto se hizo en los comentarios de la noticia sobre la liberación del maníaco Viktor Mokov de la colonia de Saratov. Alguien de pasada recordó también a Tubatin, y entonces una mujer afirmó que él se había quitado la vida y aseguraba que esa información le llegó directamente de conocidos que trabajan en el Servicio Penitenciario Federal. Pero los atentos participantes del chat sospecharon que la chica mentía y difundía información falsa a propósito, ya que no pudo demostrar que tenía razón.
Mientras tanto, la declaración cambiante provocó rápidamente una reacción pública. Por eso, el 2 de marzo de 2021, la abogada de los Kiselev, Alexandra Baksheva, se vio obligada a dar una entrevista a los periodistas y comunicar que, según la información que tenía, Tubatin estaba vivo y sano, y que sigue cumpliendo su condena en el Delfín Negro. En 2024, la escuela número 73 cerró por reparaciones después de que el 8 de febrero ocurriera un incidente allí. Justo durante la clase, una pared se derrumbó. El video, grabado por los alumnos, rápidamente se difundió en internet y provocó una nueva ola de indignación pública. Dejaré materiales adicionales en el Telegram de Strashnoti, suscríbanse y échenle un vistazo. Después de que comenzó la remodelación, la cuestión de la seguridad de los alumnos que iban a la escuela dejó de ser un problema. No hay escuela, no hay problema. En el verano de 2025 se tomó la decisión de construir una nueva escuela en Saratov, junto al Parque Territorio de la Infancia en el distrito Leninsky. No se sabe si los acontecimientos de 2019 influyeron en esto. La historia de Lisa Kiseleva se llenó de todo tipo de rumores, especulaciones y mistificaciones. Así, ya en 2020, su madre empezó a decir que tenía un mal presentimiento sobre su hija. También interpretó de otra manera el comportamiento de Lisa en la víspera de su muerte. Ella decía así, literalmente, unos días antes de la tragedia, Lisa reacomodó la almohada en su cama y se acostó con los pies hacia la salida. No soy supersticioso, pero no me gustó eso, y le pedí que pusiera la almohada como estaba. Lisusha dijo que así estaba cómoda, y no quise discutir, un día antes de la tragedia. Arrancó un póster de una revista infantil y lo pegó en la pared sobre su cama. En el póster decía, juntos para siempre. Tal vez todo esto sean supersticiones, pero lo que pasó me hizo reflexionar. El póster sigue colgado sobre su cama. ¿Y ustedes qué opinan sobre todo esto? Escriban sus comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal. Hay muchos y seguro que no han visto todos.